Pues sí, se acaba de inaugurar en el Colegio de España de la Cité Universitaria, aquí en París, la exposición Incógnita de la artista española Elena Martí Zaro, en la que presenta una recopilación de cuadros y dibujos realizados durante los últimos 3 años. Elena Martín Zaro ha explorado durante años el espacio urbano, deteniéndose en fragmentos de ciudades de todo el mundo, indagando en el misterio de sus tesoros escondidos. Sus hallazgos se revelan a través de un encuadre, un efecto de iluminación o un fragmento de arquitectura. Y para hablarnos de esta exposición y de su intensa trayectoria en el mundo del arte, Elena Martí Zaro ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Elena. Buenas tardes, Jordi. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra A invitación. vosotros. Permíteme que explique antes que nada, Elena, que naciste en Madrid en 1961, donde vas a licenciarte en Bellas Artes en la Universidad Complutense en 1986. Pero cuéntanos, ¿qué es lo que te llevó a Bellas Artes en esos años 80 en plena movida madrileña? Pues como comentábamos antes, mm, mm, yo empecé desde muy niña a ir a escuelas preparatorias para el ingreso en la Escuela de Bellas Artes, que en esos años era un ingreso muy fuerte, tenías que saber dibujar muy, muy bien. Entonces, para entrar en la escuela tenías que estar ya muy preparado. Entonces, yo ya desde los 13 años empecé a ir a escuelas de dibujo y, y bueno, pues es que yo realmente nunca dudé que quería estudiar otra cosa, desde muy pequeña. Y Me fui comentabas que derecha a Bellas Artes. tu padre estaba metido Sí, bueno, también en mis el padres arte. me ayudaron mucho, me lo fomentaron, o sea, en contra de lo que suele ser, que es al contrario, que cuando un hijo te sale con vena artística, le convences de que estudie derecho, ¿no? Pues en mi caso fue al revés, en Me mi decías que caso tu me lo padre se dedicaba al fomentaron. teatro, era dramaturgo. Sí, se dedicaba al teatro, escribía, también estuvo metido en política, en la oposición a Franco y bueno, en mi casa se vivía un ambiente más liberal de lo que era habitual en esos años. Quizás tu interés por la arquitectura venga de la escenografía de tu padre, quizás, ¿no? ¿O no? Pues no exactamente, a mí mi gusto por la arquitectura es porque a mí la arquitectura me gusta muchísimo. A mí, de hecho, si yo hubiera estudiado Bellas Artes, hubiera estudiado arquitectura, seguro. Lo que pasa es que a mí las matemáticas se me dan muy mal. Y entonces no hubo ni siquiera... Pero sí me hubiera gustado muchísimo estudiar arquitectura. Me apasiona la arquitectura y es lo que más me llama la atención de lo que es la realidad. Es siempre el paisaje en general, pero el urbano en particular. Porque de hecho yo he pintado mucho paisaje en tiempos, porque también me gusta mucho, pero realmente a mí lo que me llama más la atención, en vez de la figura humana o figuras de seres vivos en general, me atrae más lo que es la arquitectura, porque no deja de ser un hecho humano, ¿no? O sea, Estudias Bellas Artes, Elena, en los años 80, en plena movida. Imagino que la Facultad de Bellas Artes debería ser más que divertida en aquellos tiempos. la Facultad de Bellas Artes era muy divertida, pero era mucho más divertida la calle, Cuéntanos, sinceramente. ¿qué ambiente había en Madrid en aquella época? Pues en Madrid el ambiente era sobre todo nocturno. Y bueno, pues a ver, éramos los mismos y que nos encontrábamos en los mismos sitios, en los dos o tres sitios que había, que eran pues Rocola, la Vía Láctea, el Sol. Entonces, en esos años es que no tenías que llamar a los amigos para que, oye, quedamos a tal hora. No, no, no. O sea, tú salías un sábado, un viernes y sabías dónde iban a estar, dónde iba a estar la gente, ¿no? Y luego, pues, eran como, pues, mucha gente mezclada, ¿no? No es que tuvieras una panda de amigos, unos amigos, no. Sí, uno tenía sus amigos, ¿no? Más allegados, pero luego éramos, pues, gente que una noche estábamos unos con unos y otras noches estábamos otros con otros, ¿no? No, era muy ecléctico, muy móvil, muy fluido. ¿Te cruzaste con Almodóvar allí en el Rocola alguna Sí, vez? claro, con Almodóvar, con Alaska, con todos los grupos musicales, mm, con Fabio McNamara, que era un número, y con toda esa gente, sí. Ese Pero repeti- yo como artista no formé parte de ese, porque yo era muy joven.
Quiero decir, no es que fuera muy joven, es que no estaba todavía... A mí me gustaba más el ambiente y la gente. Y yo, bueno, mis estudios eran mis estudios, ¿no? Es irrepetible ese ambiente ahí en Madrid. Pues sí, es irrepetible, claro, es irrepetible. Eso no volverá, no volverá, porque ahora ya, pues, bueno, pues Madrid es una ciudad completamente moderna, plenamente europea, plenamente integrada o sea, y el ambiente que hay ahora en Madrid, pues es el mismo que puede haber ahora en París, o puede haber en Londres, o puede haber en cualquier ciudad europea, ¿no? Desgraciadamente, quizás. Desgraciadamente no, porque si nos hubiéramos quedado en esa época era, digamos, la salida, ¿no? La apertura de los años esos oscuros del franquismo que realmente en Madrid no había nada para irte a divertir, ¿no? La gente joven, había muy poco. Y claro, si nos hubiéramos quedado en eso... Elena Martí, en 1991, y gracias a una beca, pasa a residir durante un año en la Sí. Academia de España en Roma. Ujú. Más allá del mito decimonónico casi del viaje a Italia para los artistas, ¿qué te aportó ese año en Roma? Todo. Para mí Roma fue definitiva, definitiva porque yo arranqué profesionalmente. Yo antes, yo acabé la carrera con 26 años aproximadamente, sí, 26 años por ahí. Y claro, como había que trabajar, yo no podía vivir del arte. Pues me puse a trabajar en una agencia publicitaria haciendo diseño gráfico. Y en esos momentos yo no sabía qué iba a ser de mi vida, porque yo no sabía si iba a seguir en el mundo de la publicidad o no. Entonces, pues tampoco tenía un proyecto así muy claro, ¿no? Y pues pasó que yo realmente no encajé en el mundo de la publicidad, para nada. Mm, no encajé, no en el trabajo en sí, que eso me gusta mucho, el diseño gráfico me encanta, sino en el ambiente, ¿no? Yo iba un poco como a contracorriente. Y, y bueno, pues empecé a tirar. Pues yo acabé la carrera especializada en grabado. Y, y bueno, pues seguía haciendo grabados, pues trabajaba también en talleres de grabado. Además de en publicidad, trabajaba haciendo ediciones de grabado para otros artistas y eso. Aprendí muchísimo de edición y tal. Y luego pues solicité la beca y me la dieron, tuve la suerte que me la dieron y me salvaron la vida. Es un verdadero lujo pasarse un año en Roma, en la Es un Academia lujo, Española. es un lujo porque es más que un viaje a Roma, porque un viaje a Roma lo puedes hacer de muchas maneras. Pero es que de esa manera es que estás en el estado perfecto para un artista, que es tener tiempo, todo el tiempo para ti, todo el tiempo para pasear por Roma, para ver todo lo que hay que ver en Roma, que es muchísimo, para viajar a otras ciudades, bueno, si el dinero te lo permite, y encima te pagan. Y tienes un estudio enorme para trabajar. El edificio es no sé si lo conoces, es una preciosidad. Claro, es la situación perfecta. Y si eres joven, que yo entonces tenía 30 años, es que no puedes pedir más. He visto unos aguafuertes que hiciste en el 92 de Perdón. las termas de Caracalla. Cuidado, que la contaminación aquí en París es terrible. Unos aguafuertes que hiciste en el 92 de las termas de Caracalla que coincidieron casi con el concierto de los tres tenores, ¿no? ¿Estuviste ahí tú en el concierto? Pero el concierto Fue ese el fue 89. después. ¿O después? Yo creo que fue después. En el 92 Yo creo creo que que fue fue. después. Me suena, ¿eh? Me suena, porque además ahora sí me gusta más la ópera, pero entonces no me interesaba mucho. Y no estuve al tanto de eso, pero no tiene nada que ver que yo dibujara las termas de Caracalla con los tres tenores, pero ya te digo que a mí entonces la ópera no me llama la atención. Ahora sí me gusta. El interés por la arquitectura no nace ahí en Roma, ya viene de No, lejos. no, eso viene de siempre, de siempre. Yo, incluso cuando no sabía dibujar y bueno, pues eso, con 14 años o 13 años, en casa de mis padres, pues hay unos cuadritos que yo hacía. Entonces yo no tenía cámara de fotos y o sea, retenía las imágenes en la memoria y las reproducía como podía. Y siempre eran casas y escaleras y pasadizos y siempre, desde muy pequeña. E incluso tengo algunos dibujos en color de Skyline
O sea, que sí, siempre me ha atraído mucho, mucho. Luego es verdad que eso luego se puso de moda la arquitectura urbana en los años 80. Hay muchos pintores de esa generación que han hecho mucho, pintado mucho arquitectura urbana. Pero yo no lo hago porque haya seguido ese estela, ¿no? Sino porque es mi naturaleza. Cuéntanos, Elena Martí, ¿qué tiene el grabado que no pueda expresarse con la pintura? Tú que eres especialista en grabado. El grabado lo que tiene es un misterio. Nunca sabes lo que puede pasar, Misterio. ¿eh? O sea, el grabado es algo que te engancha. A mí me enganchó muchísimo, muchísimo. Yo, o sea, en la escuela, ahora no sé, porque ahora lo del plan Bolonia y todo eso lo cambia todo mucho y es diferente. Pero en mis tiempos había varias especialidades y una era grabado calcográfico. Entonces el grabado calcográfico, igual que la litografía, que también hice litografía, entonces, pues lo que tiene es que es un misterio. O sea, tú estás trabajando en una matriz metálica, además que es, digamos, es un medio un poco duro, ¿no? Hostil, porque no es la dulzura de la pintura, que tú vas poniendo el color y vas viendo. No, no, o sea, es un medio duro, ¿no? Y luego se trabaja con química, ¿no? Con los ácidos y los tiempos de mordida. No sé si sabes un poco, ¿no? Sí, más o menos. Y no sabes lo que va a salir. Y de repente, pues tú estás deseando hacer la primera prueba. Porque vas ahí. Pero claro, cuando has hecho ya muchos grabados, sí que te imaginas más o menos cómo va a salir. Pero a veces te llevas unos chascos brutales. Y entonces, pues empiezas a hacer pruebas y luego yo he trabajado así de a lo mejor tirarme una noche entera, los grabados esos de Roma. Fue pues en plan de hacer pruebas, 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 volver a barnizar la plancha, meterla en el ácido, darle diferentes mordidas y volver a entintar, volver a estampar. Y una vez que te sale ya lo que quieres, ahí está. Tienes chascos brutales, pero también sorpresas maravillosas, Y imagino. sorpresas maravillosas, sorpresas que es eso, las reacciones químicas, ¿no? Que a veces no sabes cómo va a quedar. Luego es cómo está el entintado, ¿no? El entintado es el 50% de un grabado, la estampación. O sea, la cantidad de tinta que se deja, que el residuo, ¿no? Que deja un velo, más velo, menos velo. O sea, que es que... y la esencia es del trabajo en sí, no de verlo luego, ¿no? Sino del trabajo es el misterio. Y luego cuando ves un grabado y sabes cómo está hecho, dices, Elena Martí, durante muchos años has trabajado pintura sobre tabla y no sobre el sí. lienzo. Quizás es una reminiscencia del grabado también, ¿o no? No, yo empecé, a ver, yo he grabado, ya te he dicho que me gusta muchísimo, pero el grabado yo sabía que no iba a continuar siempre haciendo grabado, por muchas razones, porque el grabado tiene una limitación mm, evidente que me parece bien que la tengas, es decir, que ha habido pintores que se han empeñado en que el grabado tiene que tener la misma, digamos, identidad que la pintura y entonces hacen grabados con la misma identidad que la pintura. A mí eso no me gusta, a mí me gusta el grabado grabado, más bien en técnica ortodoxa. mm, y entonces ahí tienes una limitación pues, de color, de cosas. Y yo siempre pensé que algún día iba a volver a pintar. Y de hecho así ha sido. Entonces al principio, pues y fui pues como si fuera una principiante, porque estar muchos años haciendo grabado, trabajando en monocromía y en línea de dibujo y tal, pues es, digamos, un poco difícil volver a saltar a la pintura, ¿no? Te cuesta un poco. Y al principio empecé pues con formatos pequeños y como eran formatos pequeños, pues me resultaba más cómodo la tabla, más manejable. Y me gustaba la calidad que quedaba. Y bueno, que tiene que ver con el grabado. O sea, en mi pintura hay mucho de grabado, pero en cuanto al procedimiento. O sea, la manera porque yo pinto mm, muy como se hace en el grabado, que es, no sé si, atintadas, ¿no? O sea, es una tinta sobre otra tinta para conseguir la cuatricromía. Eso sí que yo lo sé, que eso sí que me viene del grabado y me ha venido muy bien para la pintura, muy bien.
A partir de los 90, Elena, firmas con tus iniciales MZ. MZ. ¿Es una manera de esconderse o un homenaje a los maestros de la pintura? O quizás es también una reminiscencia del grabado. No, porque yo los grabados los firmaba con mi firma caligráfica, o sea, mi firma... Elena Martí. Sí. Ahora ya no, ahora cuando hago grabado lo firmo MZ porque ya es mi marchamo. Vamos, Yo empecé a firmar con las iniciales pues porque vi algún pintor que ya firmaba con iniciales y ya andaba buscando en los cuadros una identidad de firma porque ya no se firma como... No, o sea, eso como quedó un poco... A la antigua. Antiguo, ¿no? Y andaba, sí, pues eso, vas buscando, todos lo hacemos, todos los pintores lo hacemos, ¿no? Buscar tu... Y bueno, pues decidí, en un momento dado, no me acuerdo cuándo, pues firmar de esa manera y nunca va en el mismo sitio. Siempre busco un sitio dentro del cuadro Diferente. donde firmar. Elena, en tus nocturnos no podemos dejar de ver las influencias del americano Edward Hopper, pasado por el tamiz madrileño o español, ¿no? ¿Qué admiras de ese pintor americano? Hombre, de La arquitectura también, quizás. Hopper yo admiro el que sea un pintor urbano, pero urbano en el sentido más amplio. Es decir, que él retrata la urbe, pero no solamente la arquitectura, sino la vida de la urbe. Es un pintor que viene de la publicidad. Hopper era cartelista y publicitario, ¿no? Entonces ahí se ve mucho como una especie de preludio del pop, en cierta manera, ¿no? Claro, es en los años 50, Hopper es años 50, entonces ahí sí que se ve algo de... Y yo lo de Hopper lo que más admiro es la luz. O sea, la luz que pintaba Hopper, eso... Y la luz retratada de una manera muy moderna, ¿no? Porque puedes ver ahí, yo veo ahí en Hopper también muchas cosas de los flamencos, ¿no? De Vermeer. Veo cosas con la diferencia de tiempo, de siglos. Pero claro, la luz de Hopper es como la luz esa que vemos todos los días los que vivimos en una gran ciudad, ¿no? Por supuesto. Y que la ves y dices, es verdad, o sea, es que es verdad, es que es así, es así. Y luego el dramatismo. Y la soledad de los personajes. Y la soledad de los personajes. O sea, todo lo... Es muy, muy, muy narrativo. Es muy... que cuenta la vida, o sea, los personajes son, aparte de que son muy de cine negro también, ¿no? Siempre los señores esos con sombrero. El cine de los años 40. Y que... En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en el Colegio de España, en la Cité Internacional aquí en París, donde pueden visitar la exposición de Elena Martí Zaro, que estará abierta precisamente hasta el 26 de julio. Sí. Muchísimas gracias, Elena, por haber estado aquí Muchísimas con gracias nosotros. a ti y encantada de haber venido. Mucho éxito aquí en París. Muchas gracias. Otra vez.